Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la charla de hoy que va a protagonizar Domingo Villar. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido. Estamos en la Biblioteca Pública Ángel Casal de Santiago de Compostela. Y como digo, hoy Domingo Villar va a hablar de su papel como creador en el marco de este ciclo de conferencias que culmina el curso que llevó por título De la creación a la librería, y como digo, un curso organizado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores, con Acción Cultural Española y también con el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO. Como digo, este ciclo de conferencias de escritores y de traductores, que supone el último módulo de este curso, de este seminario, tiene como objeto que los escritores que se sientan en ese sitio, o sea, hoy Domingo Villar, hablen de su experiencia como escritores, como creadores. Es decir, personas con trayectoria, personas que ya tienen un papel dentro del ámbito de los sistemas literarios y, por lo tanto, van a contar su experiencia, su visión personal de la profesión y cuál ha sido y cuál es el tránsito que siguen en ella, ¿no? Aunque Domingo Villar es una persona conocida, por razones obvias tengo que hacer una presentación con una pincelada de 4 datos sobre él. Domingo Villar nació en Vigo en el año 71 y seguramente está aquí, por algunas cosas más, pero fundamentalmente por esa creación singular que es el personaje del inspector Leo Caldas, y por lo tanto esa figura de Leo Caldas es lo que lleva a que Domingo Villar sea hoy una de las voces más importantes de la novela negra española, con una además importante proyección internacional de sus novelas, de las 3 de esa trilogía que hasta hoy conforma ese universo de Leo Caldas, ambientadas en la costa gallega. Antes de vivir de la literatura, y se puede decir porque eres una persona que vive de la literatura, Domingo ha trabajado en diferentes ámbitos, en el ámbito de las bodegas de vino, en la industria química, en la producción cinematográfica, incluso en una multinacional tecnológica. Y además ha sido y es un asiduo colaborador en programas radiofónicos, a los que después me referiré muy brevemente. Es de destacar que las obras de Domingo Villar, escritas en gallego y traducidas por él mismo al castellano, que después, por cierto, comentaremos en esta charla, han sido traducidas al inglés, francés, alemán, italiano, ruso, polaco, holandés, búlgaro, hebreo, noruego y sueco. Igual me dejo alguna más, pero en todo caso esto ya es un buen elenco de lenguas a las que han sido traducidas las obras de Domingo Villar. Leo Caldas, inspector de policía en una comisaría de Vigo, protagoniza varios cuentos y, hasta el día de hoy, 3 novelas. Ojos de agua, en el año 2006, en los títulos en castellano, obviamente, La playa de los ahogados, en el año 2009, y el más reciente del año pasado, El último barco, con los que, evidentemente, Domingo Villar ha obtenido una gran acogida de público y numerosos galardones y reconocimientos, tanto por sus ediciones originales en gallego como, por supuesto, a través de las traducciones a la traducción al castellano y también a otras lenguas. La segunda la segunda novela, La playa de los ahogados, fue llevada al cine en el año 2015 con la dirección de Gerardo Herrero. Y Domingo Villar es un gallego, como buen gallego vive en Madrid, es decir, que esto es algo que conforma parte del ADN de los gallegos, de Galicia, y es un habitual divulgador, conversador, tiene una cantidad enorme de intervenciones en estos formatos en línea, porque, como sabéis, estamos transmitiendo esta intervención a través de Internet, no sé si YouTube o Facebook, pero en todo caso hay personas que están asistiendo a esta charla a través de Internet. Y, como digo, Domingo Villar, eres un asiduo de estos formatos telemáticos y también es un asiduo en cuanto, como comentaba antes, a las colaboraciones radiofónicas, a través, sobre todo, de uno de sus grandes pasiones, aparte de la literatura, entiendo yo, que es el fútbol. Y ahí, evidentemente, coincidimos plenamente en que el destinatario principal de sus aficiones futbolísticas pues es el Celta de Vigo, obviamente,
para otro vigués, pues, en fin, y sin desmerecer, por supuesto, al resto de equipos y mucho menos al Compos, que estamos en Compostela, y cuidado que el Compostela también hace buenas temporadas. Bueno, en todo caso, bromas aparte, vamos a establecer entonces esta intervención de Domingo Villar en formato más de conversación, de diálogo, pero en todo caso el protagonista va a ser él. Las personas que quieran en la distancia hacer algún tipo de pregunta, de cuestión, tienen el chat de esta conversación al lado de la pantalla a través de la cual están siguiendo esta conversación, así que pueden anotar las preguntas o los comentarios o las observaciones que se le quieran transmitir a Domingo Villar. Y sin más, Domingo, pues obviamente en un ciclo pensado para captar la experiencia del escritor, la experiencia del creador, pues la primera pregunta o la primera cuestión que tengo que poner sobre la mesa, o sobre la conversación más bien, es evidentemente cómo es tu proceso creativo. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Anxo Lorenzo por venir a charlar conmigo esta tarde, y a los que estáis aquí y a los que estáis en casa. Espero, en la medida que sea posible, pues tratar de explicar un poquito del día a día. El proceso creativo para alguien que escribe novelas negras es complicado y es un poco brumoso, porque en ocasiones hay un caso policial que lees, o algo, una historia que sueñas o que imaginas y que te da un hilo conductor para una historia. Hace pocos días me despertaba yo soñando una historia y me desperté corriendo, porque los sueños, si se duchan o si pasan demasiado tiempo, se pierden, se desvanecen, y me desperté a escribir todo lo que había pasado. Y en ocasiones es nada más que una imagen, una situación pequeña la que después origina el resto de la historia. Yo fundamentalmente no parto de las tramas cuando me siento a escribir, sino que parto del envoltorio, parto del mundo que quiero contar. Sé que me voy a sentar varios años a escribir, a compartir con los personajes viaje y a inspeccionar ese mundo. Y entonces me interesa, por ejemplo, en la playa de los Afogados me interesaba contar cómo era el mundo del mar. Sabía que quería hablar de la pesca de bajura, sabía que quería hablar de ese envoltorio, y más o menos imaginas un caso policial que le sirva, un poquito como hacer la chaqueta para el maniquí, que el maniquí en este caso o para el nido ese en el que quieres envolver la historia. Y después, bueno, yo hace tiempo que me di cuenta de que nuestro oficio tiene, por lo menos el mío, tal como yo lo entiendo, tiene mucho que ver con el trabajo de un artesano. No difiere demasiado de la gente que trabaja con las manos y que empieza y termina una pieza. No es muy distinto, por ejemplo, de un luthier como a los que me refiero en El último barco. Ellos eligen maderas y yo elijo personajes, elijo lugares, y después es darle capas de tiempo y de cariño a la historia para intentar llegar a algo que se parezca al libro que pensabas. Hay un arma de destrucción masiva que es un cuadernito y un boli con el que voy a todos lados, porque, bueno, decía Rambo que uno es escritor todo el tiempo, y en los momentos más insospechados encuentras algo que puedes aportar al libro. Yo, además, nunca fui ni el mejor conversador en mi casa, ni el más elocuente, y es más, probablemente se me ocurren pocos. Hay una paradoja con los escritores, es que en muchas ocasiones se nos pide que tengamos un discurso oral, espontáneo,
ordenado, y precisamente la escritura tiene poco que ver con la locuacidad, tiene que ver mucho más con la reflexión, y leer es un acto creativo en el que una persona que está recogida y tranquila en un lugar determinado, pues cuenta una historia para que alguien la recoja y la complete de una manera parecida, recogida y concentrada y generalmente en silencio. Entonces tiene poco que ver con la oralidad. Pero tú, por ejemplo, cuando empiezas a escribir, cuando empiezas el proceso de escritura, ¿tienes perfectamente planificada la obra ya? ¿Qué es lo que vas a escribir y a dónde vas a llegar? Yo necesito tener un principio y un final. Esto se parecería, o sea, una buena metáfora sería el que conduce de noche con las luces, con las luces del coche. Entonces, tú no sabes todo lo que hay al final del camino, tú sabes lo que te vas a encontrar inmediatamente, sabes lo que tienes delante y con eso vas lidiando y sabes a dónde te diriges, sabes a dónde quieres llegar, pero cuando vas en el coche no conoces todas las curvas, no conoces todos los meandros, sabes a dónde te diriges, tienes un final. La novela negra además ayuda especialmente porque tiene un movimiento, o sea, un detonante inicial que es bueno, el crimen o la denuncia en comisaría o la puesta en marcha del procedimiento de la investigación, y tiene una conclusión que es la resolución del caso y la devolución del orden a ese pequeño universo. Entonces, yo cuando empiezo a escribir sé cuál va a ser el final, pero siempre me ha sucedido que se me aparece otro final a medida que voy escribiendo y no lo rechazo, no me quedo con él. Y luego hago multitud de mapas, multitud de esquemas que luego no sigo, pero yo prefiero primero tener algo organizado, tener la mente un poquito organizada, pero después cuando empiezas a escribir es un acto enormemente... tiene mucho de improvisación, de estar ahí en ese momento, de tener constancia, de estar muchas horas, de saber que vas a tirar muchas más palabras de las que te vas a quedar y de intentarlo muchas veces. Se oye mal esto. Bueno. Es el contexto de fondo. Y con respecto a esa fase de documentación que pasáis los escritores, que pasas tú a la hora de documentarte, a la hora de analizar lugares, de analizar espacios, de analizar también eso, documentación. Ahí está. El mío. Ahí está, sí. Bueno. Así. Digo, a la hora de realizar, es decir, necesitas desarrollar una fase de documentación muy exhaustiva antes de ponerte a escribir. ¿Te hace sentirte más seguro? ¿O por el contrario, esa fase de documentación es, algo que incluso vas después haciendo una vez que empiezas a escribir y notas que hay cosas que echas de menos, que no has profundizado lo suficiente? Es curioso porque Denis Lehane, que es uno de mis autores favoritos, dice que documentarse es una excusa para no escribir, que la gente se documente, que empieza a buscar cosas para no sentarse en la mesa y empezar la historia. Yo escribo desde la memoria, y lo fundamental para mí es el viaje emocional que hago cuando me siento a escribir. Y yo necesito haber transitado los sitios, haberlos conocido, haberlos visto. Luego no pretendo hacer un retrato topográfico de los lugares, ni de las situaciones, ni de los procesos, pero sí que necesito haberlos conocido y haber olido y haberme fijado en los detalles pequeños, que al final son los que hacen que el libro tenga más verdad. Muchas veces, cuando hablas por ejemplo, en la playa de los Ahogados, pasé muchas horas con marineros y generalmente la gente pretende contarte lo más
lo más señalado, lo más anecdótico. Y claro, ellos no se dan cuenta de que tú lo que buscas es todo lo contrario, buscas lo más cotidiano, ese gesto que hacen sin darse cuenta, el cómo agarran el cubo, cómo lo vacían, cómo esperan en la plaza o cómo se comportan de manera más natural. Yo lo que sí hago es documentarme hasta la extenuación en todo lo que tiene que ver con el nido, con lo que envuelve la trama policial. Después, cuando escribo las investigaciones, pues me documento más o menos. Hay amigos que me echan una mano para que no tropiece demasiado, pero no me... ¿Tu experiencia policial previa tampoco es excesiva? No es excesiva, y además no la... bueno, hay algunos... Por alguna razón, mis novelas tienen cierto éxito entre los policías y muchas veces me han dicho, oye, si quieres te cuento, tal. Yo siempre les digo, no me cuentes, no, prefiero no saber, prefiero imaginarme qué haría yo de estar en esa situación y cómo avanzaría la investigación. Es curioso, tuve un club de lectura con Mossos d'Esquadra, que tienen en Barcelona un club de lectura extenso, que llevaba antes Paco Camarasa, que era un amigo librero maravilloso, que se murió hace 3 años. Negra y criminal, ¿no? Negra y criminal, sí, en la calle de la Sal, en la Barceloneta. Y los Mossos d'Esquadra me decían, es que, claro, es que la investigación es así, a veces, pero ¿dónde has estado? ¿Con quién? ¿A quién has acompañado? Digo, joder, pues te prometo que a nadie. Yo no... sí he estado muchas horas con luthiers, muchas horas con ceramistas, he pasado ratos con mendigos, he atravesado la ría 50 veces, he estado con mariscadores, con pescadores, con criadores de pájaros, con ornitólogos, con todo lo que tiene que ver, con todo lo que envuelve la trama policial. Para eso sí que necesito documentación, pero justo para la trama no. Dejo que después me ayuden a no patinar. Muy bien. Pasamos a las referencias literarias, ¿no? Comentabas ahora el caso de Denis Lehane, sí. Pero bueno, también has mencionado en diferentes entrevistas, en diferentes foros, pues a Camilleri, a Montalbán, a Mankel. Pero ¿cuáles son esas referencias literarias tuyas previas y previas a ponerte digamos, a romper la baraja con Ojos de Agua, y ahora a lo largo de estos años, bueno, ¿en qué te has fijado más o qué más te ha servido? Sucede una cosa, a medida que vas escribiendo, sobre todo cuando leo obras de colegas que escriben novelas de género, tiendes a leer las novelas por dentro, tiendes a pararte más en la estructura. Me imagino que debe ser algo parecido a lo que le sucede a un arquitecto cuando se detiene frente a un edificio, que está más pendiente de cómo se construye, cómo se ha podido hacer esa ventana o cómo se ha compensado una inercia o una fuerza, más que a disfrutar sin más del edificio. Pero bueno, yo leo mucho desde muy pequeño, no siempre novela negra, pero sí es verdad que hubo algunos autores que me marcaron más y que me enseñaron además que escribir novela de género no estaba reñido con tratar de ser ambicioso, de escribir literatura de verdad, literatura con mayúscula, y que se podría escribir una novela de detective sin por ello dejar de hacer un libro que sea culto, que sea ameno, que sea hondo, que sea humano, que sea emotivo, y no por ello dejando de ser literatura de evasión, entre comillas. Y uno de esos es Manolo Vázquez Montalbán. Yo recuerdo cuando tuve Ojos de Agua en casa, cuando tuve los primeros ejemplares, me llegaron a casa y el primero lo metí en un sobre y se lo mandé a Ana Sayés, que era la viuda de Manuel Vázquez Montalbán, con una nota explicándole que Manolo tenía buena parte de la culpa de que yo escribiese y que, como no pudiendo leerlo él, que quería que ella tuviese aquel libro. Otro de los autores que para mí fue fundamental, que lo has mencionado antes, es Andrea Camilleri, que es quien
me enseñó también que se podía escribir cualquier cosa desde un rinconcito pequeño. Y él me contaba cómo era el mundo desde el sudeste de Sicilia, desde una Vigatá imaginaria que supongo que estará entre Módica y Ragusa y Noto y por allí. Y pensé yo, ¿y por qué no puedo contar yo cómo es el mundo desde un currunchiño de Galicia, desde la orilla de las Rías Baixas? Y eso hice. Me encantaba, por ejemplo, Lorenzo Silva, me gusta Cormac McCarthy, me gusta John Irving, en fin, hay un sinfín de autores. Y últimamente uno que estoy leyendo con fruición es a Pierre Lemaitre, al francés, que le sucede algo parecido a Camilleri. Esto es para, si alguien nos está viendo con vocación tardía, que sepan que Andrea Camilleri, con 74 años, 7-4, cuando parece que la gente está condenada a quedarse en casa o a irse a un parque a dar de comer a las palomas, pues Andrea Camilleri empezó a escribir y se convirtió en el hecho literario más importante de las letras italianas, yo diría que en los últimos 30 años. Y a Pierre Lemaitre le ha sucedido algo parecido. Empezó a escribir con 54 años y su carrera es fabulosa, está llena de libros que son pequeñas joyas y que además para los que escribimos novela de género todos nos damos cuenta de que tienen mucho trabajo y mucha agudeza y mucha finura y que son trabajos de relojería al margen de trabajos literarios. En fin. Mucho humor, además, también, ¿no? Igual que Leo Caldas. También. Bueno, tiene humor en algunas de ellas, en las trilogías, esta que ha hecho de Entreguerras, tiene otras como... No, perdón, Camilleri. Camilleri, sí. Camilleri y Vázquez Montalbán, sí que tienen un humor astuto. Sí, y luego Camilleri tenía otra cosa que es una valentía extrema. O sea, él desde sus novelas aparentemente blancas de Camilleri, policíacas, con humor, con gastronomía, etcétera, pues levantaba la voz contra el pizzo, contra la mafia que azotaba, contra el impuesto, el impuesto que la mafia impone a los comerciantes, que es algo que pocos autores en Sicilia se atreven a hacer. Bueno, hablar de tu narrativa es hablar de Galicia y especialmente Vigo, la Ría de Vigo, las Rías Baixas, pero bueno, especialmente la Ría de Vigo, ¿no? Desde luego, desde aquí, desde Galicia, es una enorme aportación a la literatura española, es decir, poder situar obras, personajes y tramas en la literatura negra española desde Galicia y desde el sur de Galicia, además. ¿Tú imaginas a Leo Caldas en otros sitios que no sea esta parte sur de Galicia? Bueno, me costaría imaginarlo, en primer lugar, porque mi literatura es terapéutica. Yo, como decías cuando me presentabas, vivo en Madrid, me marché en el año 89 y salvo 3 años que viví en Vigo a finales de los 90 y un año que pasé en los Estados Unidos, el resto del tiempo, en fin, he vivido en Madrid. Y escribir de alguna manera es algo que me permite estar de vuelta, me permite estar en casa y me permite oler la bajamar, me permite estar emocionalmente en un lugar que es un poco mi paraíso perdido. Lamento, bueno, no tener muchas vidas, si tuviese... Me gustaría tener muchas y una se quedaría siempre a la orilla de la Ría de Vigo. Y entonces dudo que Caldas se mueva. Lo que no descarto es escribir otras cosas. De hecho, escribo otras cosas que no tienen nada que ver con la novela negra y que no están situadas en Galicia y que no están situadas en la orilla de la ría. Pero también soy consciente de que, tú decías antes que soy un autor que vive de su literatura y soy consciente de que buena parte de mis lectores lo que están esperando es otra novela de Caldas, que no me esperan a mí, lo esperan a él y, en fin, no soy celoso, pero puedo empezar a serlo. Volviendo al proceso creativo, tú eres un autor bilingüe. Sí. En el sentido más amplio de la palabra y del sintagma,
en el sentido de que tus obras se publican en gallego y al mismo tiempo en castellano. Y al mismo precio, el mismo día, sí. Efectivamente, en gallego con Editorial Galaxia, con sí. Siruela en el caso de castellano, pero en alguna entrevista te leía haciendo algún tipo de referencia que en el proceso de escritura hay partes que redactas inicialmente en gallego y otras en castellano. Sí. Desde este punto, ya que estamos en una charla para personas interesadas en estos procesos creativos, cuéntanos un poquito más cómo es esa diferenciación lingüística. Bueno, yo creo que es una ventaja enorme el hecho de ser bilingüe, en el hecho de ser absolutamente bilingüe, el hecho de tener dos lenguas maternas. Es una ventaja tan grande como pueda ser para un pintor dominar bueno, dos formas plásticas, dos técnicas de pintura diferentes. La técnica con la que nosotros dibujamos es el idioma. Yo, como decía, llevo 30 años viviendo fuera de Galicia. Mi mujer no es gallega. Con mis hijos pues vemos los partidos del Celta con la televisión gallega de fondo, con la radio galega de fondo, pero mi vida discurre casi al 99% del tiempo en castellano. De manera que, por alguna razón, yo tengo la sensación de que mi gallego se ha quedado en los libros o en el gallego que yo hablaba en 1989. Y de alguna forma, cuando escribo el gallego me da la sensación de que tiene menos verdad que cuando escribo en castellano. Me sucede con los diálogos, fundamentalmente. Yo voy leyendo en voz alta todo lo que escribo. Creo que cuando estoy escribiendo bien, las razones son sonoras, son de eufonía más que de concepto o más que literarias. Y me voy apoyando en las dos lenguas. Escribir en gallego lo que me produce es que me hace estar inmediatamente en el lugar emocional en el que quiero estar cuando me siento a escribir. Me permite escribir en la lengua de la gente cuyas andanzas quiero narrar, de manera que todas las evocaciones, todas las referencias a mi tierra, todas esas parten del gallego y después se trasladan al castellano. En ocasiones me sucede que escribiendo los diálogos, al hacerlos en gallego tengo la sensación de que quedan un poquito arcaicos. En castellano, en cambio, sé que están más pegados a la calle y entonces van y vuelven, pero en cualquier caso, la traducción acaba siendo para mí una especie de corrección. Es curioso, pero no soy capaz de escribir nada demasiado largo, nunca fui de grandes proezas. Es verdad que El último barco, que es mi última novela, tiene 700 páginas en la edición en castellano, 812 en la edición en gallego, pero yo no soy capaz de enfrentarme a un texto demasiado extenso, nunca lo fui. La sensación que tengo es como si me lanzase a nadar sin ver la otra orilla, que yo creo que me abandonarían las fuerzas a mitad de camino porque no tendría claro ni si voy a llegar a algún lado ni si voy a alcanzarlo. Entonces sí que soy capaz de escribir un texto cortito, que en los libros es un capítulo, en otras ocasiones es un cuento, y ese capítulo siempre tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y yo lo escribo en las dos lenguas, lo escribo en gallego, lo paso al castellano, del castellano vienen muchas cosas al gallego, porque traducir es pasarlo por el colador, y así consigues que el texto se haga mucho más líquido. O sea que te favorece, o sea que ves que es positivo ese trasvase. Completamente. No imaginas, Sancho, la cantidad de sedimento que se queda en el colador cada vez que la lengua hace un viaje de traducción, porque traducir no es cambiar unas palabras por otras, traducir es descomponerlo, ir al sustrato del texto y volver a recomponerlo de nuevo. Y al hacerlo, todo acaba llamando la atención. Los libros salen más líquidos, salen más fluidos y también salen más limpios, necesitan después mucha menos corrección. Comentabas también en una entrevista, decías, yo creo que algo así textual, porque lo anoté, yo creo que es textual, decías, con respecto a la publicación, con respecto a publicar en la situación actual, decías, nunca fue tan fácil publicar. Y te referías, creo, a los casos de autoedición. Sí. Muchos de ellos, además, autoedición en diferentes plataformas, que los editores
convencionales, digamos, utilizan después para incorporar a sus catálogos. Es el caladero en el que están pescando muchos editores. Sí. Pero al mismo tiempo decías, pero nos estamos quedando sin lectores. Es decir, nunca fue tan fácil publicar, pero nos estamos quedando sin lectores, ¿no? ¿A qué haces referencia también? Hay un problema más grave o más urgente, es que nos estamos quedando sin libreros, que es un problema muy serio. Nos estamos quedando sin librerías independientes que tienen un papel fundamental de dinamización de la lectura y hacen un poco de trillo, separan el grano de la paja y son primeros lectores privilegiados y que nos ayudan a encontrar un camino. Y la pérdida de esos lectores puede hacer que todo se acabe basando en los comentarios positivos, en fin, que se queden muchas obras que merecen la pena ser leídas fuera del circuito literario. Sí creo, volviendo a lo que comentabas, creo que nos estamos quedando sin lectores porque en las generaciones que vienen detrás el hábito lector ha descendido considerablemente. Entre otras cosas porque las alternativas de ocio son muchas y muy poderosas. Entre los lectores habituales no son pocos los que en los últimos años, iba a decir pero voy a decir hemos sido infieles a las horas de lectura con las series de televisión, por ejemplo, que yo creo que liberan una endorfina parecida a la que libera un libro. Permiten conocer a los personajes por dentro, permiten un ritmo pausado, permiten un tempo semejante al que uno encuentra en los libros y además permiten tener una relación de intimidad con varios personajes y con la historia, de manera que en ocasiones, terminas de cenar y estás deseando poner un capítulo más, como estás deseando abrir un libro cuando te gusta. Y después no cabe duda de que Internet termina siendo una trampa. O sea, uno entra en Twitter un momento y se puede quedar. Es como jugar a las palabras encadenadas y el tiempo es el que es, el tiempo es finito y es difícil, es difícil competir contra eso. Y eso tiene un problema muy serio porque nos estamos quedando sin creadores, porque no nos damos cuenta de que leer es un acto creativo. Leer es completar el cuadro que un escritor ha creado, que está lleno de espacios, está lleno de huecos y necesita que cada lector imagine, y nos estamos convirtiendo en espectadores en lugar de en creadores. Y eso es, yo creo que peligroso además, entre otras cosas, porque la forma porque ayuda menos a pensar, no cabe duda, el no tener que proponer como hay que proponer cuando se lee. Luego hay otro problema serio entre los niños. Yo una de las medidas urgentes que tomaría sería separar de manera inmediata la lengua de la literatura. La lengua dejársela a los lingüistas, a los filólogos, y dejar que los niños se acerquen a los libros sin tener que pensar en sintagmas, sin tener que pensar en adverbios. Hace unas semanas uno de mis hijos me acercaba un poema de Neruda preguntándome si aquello era una anáfora y claro, no puedes estar leyendo a Neruda pensando en la anáfora, no puede ser esa la aproximación. Yo creo que se debían desligar ambas cosas. El estudio de la lengua, que es maravilloso y que es necesario y que hay que enfatizarlo, pero en las personas en las personas que quieran dirigir sus pasos hacia el estudio de las lenguas, no puede interferir en edades muy tempranas con la literatura, que es diversión. Los niños tienen que saber que leer o ir al teatro o ir al cine es divertido y que pueden encontrar su camino y no pueden crear que su reflejo condicionado no le lleve a algo que tiene cierta aridez. Y volviendo al audiovisual que comentabas, la relación entre la literatura y el audiovisual no es fácil.
No es fácil para nadie, nunca ha sido fácil. No. Y en el caso de la versión de La playa de los ahogados en cine, en algún sitio comentabas que seguramente esa obra, y seguramente la trilogía, las 3 obras de Leo Caldas, necesitaban más espacio, una película de 1 hora y media, 2 horas, y que en ese sentido seguramente una serie, una miniserie, podría ser un formato más adecuado. ¿Tú ves El último barco como serie de televisión? ¿La ves? Sí, creo que sí. Creo que ¿Y la veremos? Que podría... Es probable, pero no es seguro. Pero ya sabes que a veces los proyectos se van contra las piedras o llegan a playas distintas, a muelles distintos que los pero en todo caso ves más una serie que una película, obviamente. No cabe una película. La playa de los ahogados era una novela de 450 páginas que, al reducirse al formato convencional que quieren los exhibidores fundamentalmente, en 1 hora y media, obliga a dejarse fuera todo lo que no sea una trama policial, y la trama es el acelerador de la historia, pero el libro cuenta mucho más que la trama policial y está lleno de... en definitiva, la película, si va demasiado apresurada, no puede atender a las cosas pequeñas. Y yo creo que es necesario atender a las cosas pequeñas para contar ese universo. Es verdad que la relación no es sencilla, es que además da la sensación de que son profesiones hermanas, la de escritor, la de autor literario y la de escritor para audiovisual o para el teatro, y no tienen nada que ver. El que escribe narrativa fundamentalmente cuenta lo que le sucede a las personas por dentro, y cuando escribes audiovisual o cuando escribes teatro, lo que cuentas es lo que le pasa a la gente por fuera, cuentas lo que hacen y lo que dicen, y tú no puedes contar, entró en la sala recordando los días felices y tal, o acordándose de aquel otro momento, en fin, o muestras aquello, o todo lo que le está sucediendo por dentro, sus miedos, no se puede escribir. Pero ¿te veremos alguna vez escribiendo algún proyecto audiovisual, a ti? A Domingo. Pues es posible. Bueno, en La playa de los ahogados colaboré en la escritura del guión. Es verdad que yo no había escrito nunca nada, y probablemente algunas de las cosas que menos me gustan de la película tienen que ver con que yo estaba allí y que a mí me pareció que alguna cosa tenía que ocurrir de una manera determinada, y no era así. Pero sí que me veo intentando aprender un oficio distinto, pero un oficio distinto, no exactamente, es decir, seguramente otro código, otra forma de enfrentar la redacción, ¿no? la narrativa. Bueno, de entrada hay una cuestión fundamental, y es que en mi mesa de trabajo yo actúo como un Dios todopoderoso. Yo decido los tiempos, yo decido cómo funciona todo ese universo, lo manejo a mi antojo, decido qué va a suceder con los personajes, los diálogos, cuál va a ser la celeridad, de qué manera lo voy a contar, cómo es el ritmo, cuál es el lenguaje. El cine es el cine es un trabajo cooperativo que depende de muchas patas. Por otra parte, tiene una cuestión que es un poco perversa, es que en la literatura yo decido cuándo un capítulo está bien. Yo te hablaba antes de que tomo los libros como pequeños capítulos. Yo lo doy por bueno después de leído en voz alta en gallego y en castellano, cuando creo que suena como debe sonar, y entonces avanzo al capítulo siguiente. En el audiovisual no existe la posibilidad de leerlo tantas veces como tú quieras. Un equipo de rodaje tiene contratado, tiene una localización, unos actores, un equipo técnico, y tiene que tomar unos determinados, que rodar una serie de tomas de un plano, de una secuencia, y después elegir el menos malo. No es exactamente lo mismo una sucesión del mejor capítulo que has podido escribir
que una sucesión del plano menos malo que has rodado. Pues no puedes volver atrás, no puedes volver a rodarlo. Bueno, no sé si tenemos aquí alguna cuestión para comentar. Seguimos, que aquí hay temas para seguir. Para seguir conversando con Domingo Villar. Literatura y deporte, literatura y gastronomía, ahí tiene que haber en algún momento Leo Caldas metido en alguna trama deportiva importante. No digo con el Celta, tampoco creo que sería bueno, digo porque no. Hay más equipos, pero ¿qué? Ahí tiene que haber algo, una trama deportiva en ciernes, ¿o qué? Bueno, no lo sé yo, no lo tengo demasiado claro. Mi relación con estos mundos es curioso. Me gusta el fútbol, me gusta el juego, soy de los que ven más partidos de los que deberían. Digamos que yo soy de los que pongo los cuernos a los libros con partidos de fútbol. Y bueno, durante años yo hablé de gastronomía en la cadena SER en Madrid, después hablé de libros 4 o 5 años en Radio Nacional de España, y ahora es verdad que comento los partidos del Celta en una emisora en Madrid y participo en un par de tertulias en Galicia que tienen que ver con esto, pero no tengo clara la mezcla de deporte y literatura. Me parece un binomio complejo. Hay libros que he disfrutado mucho, de Manuel Vázquez Montalbán, por ejemplo, o de David Trueba, o de Nick Hornby, Fiebre en las gradas, etc. Pero no tengo claro ni que a Caldas le guste el fútbol, que es una cuestión esencial. Igual le toca intervenir. Sí, pero en algunos casos cuando asoma el fútbol en mis novelas es en el llavero de un policía en la comisaría o tal, son pequeñas pinceladas, pero no sé si algo tan apasionado como el fútbol sea un mundo que a mí me apetezca narrar, sobre todo un fútbol más convertido en negocio, etc. A mí me gustan, quizá yo tenga una mirada un poquito nostálgica del mundo y prefiero fijarme en cosas que existen hoy, que están en los aledaños del mundo convencional. Me pone nervioso el que más de 140 caracteres parezca un exceso, el que no haya tiempo para contar con detalle las cosas, que no los haya para la reflexión. Vemos debates entre los políticos a los que les bajan el micrófono cuando quieren explicar una cosa con un poquito de calma y con un poquito de precisión. Y yo entiendo la literatura como todo lo contrario, como la posibilidad de fijarme en el detalle pequeño y la posibilidad de tratar con delicadeza y con cariño mundos que parece que se quedan en el limbo, que se quedan a un lado. Entonces, no tengo claro lo del fútbol, creo que lo voy a dejar para mi disfrute personal. La gastronomía sí que está presente en mis libros y es parte de la vuelta, de la evocación. Yo creo además que los gallegos tenemos una relación singular con la mesa, en la que lo festejamos todo, en las rías. Se ha descubierto hace unos años que el fitoplancton es lo que consigue que los mariscos tengan esas condiciones que los hacen únicos y bueno, no descarto indagar más por ahí. Durante un tiempo además escribí unos pequeños cuentecitos, unas crónicas que firmaba con un seudónimo que hablaban de gastronomía, hablaban de restaurantes y hablaba de cocina. En fin, es muy difícil vivir en Galicia o añorar Galicia y no pensar en la gastronomía. Muy bien, hay un par de cuestiones de personas que están siguiendo la conversación en línea. Hay una persona que pregunta si puedes comentar la peripecia editorial de la reescritura del Último Barco. Sí. Cuando ya estaba incluso preparada sí. Ya prácticamente la edición y que decidiste empezar de cero. Bueno, yo empecé a escribir ese libro. Yo empiezo a escribir, una de las cosas que hago que tienen que ver con la pregunta original, con cómo planifico el oficio. Una de las cosas primeras que doy al manuscrito es un título.
aunque todavía no sea más que una idea o que unas pocas páginas. Y hubo una novela que primero se llamó A filla do Doutor Andrade, la hija del doctor Andrade, y después se llamó Cruces de Piedra, que era el último barco, era la historia, la peripecia policial era la misma. Empecé a escribirla, pues, yo diría que en el año 2010, y a finales de 2013 la tenía prácticamente terminada. Teníamos una fecha de publicación que iba a ser en mayo de 2014, tenía título, tenía ISBN, había un precio previsto, estábamos empezando a corregir y bueno, tuve un episodio, así que nada extraño para la gente que se va haciendo mayor. Se murió mi padre, que llevaba tiempo delicado de salud, flojo y tal, y me colocó en un lugar emocional en el que no estaba el libro. Empecé a corregir, empecé a retocar y bueno, antes hacía la analogía con el luthier que construye pues, una guitarra, por ejemplo, y que elige las maderas. Y ese luthier corre el riesgo de que al terminar esa guitarra que ha elegido con todo el esmero y al que ha dedicado todo el tiempo y todo el cariño que ha sido posible, no suene como debe. Y en al encontrarse en ese lugar tiene varias disyuntivas. Una de ellas es entregar la guitarra y que el comprador, quien lo vaya a tocar, pues no note que no suene como deba. Otra alternativa es empezar a tratar de pulir los defectos para que suene bien, y hay una tercera opción que es aprovechar las maderas que se puedan aprovechar y volver a empezar desde el principio. Y eso me sucedió a mí. Estuve unas semanas corrigiendo textos, intentando que aquello quedara de otra manera, intentando pulirlo, intentando afinarlo, y luego me di cuenta de que no era como, en fin, de que no tenía sentido. Avisé a las editoriales, les dije que volvíamos las nueces al cesto, que arriábamos las velas y que tenía que empezar a corregir y que tenía que empezar a escribir. Y volví a escribir la historia desde otro lugar emocional y inconscientemente. Bueno, coloqué a Caldas en ese momento así tan perturbador para los que llegamos a determinada edad con nuestros padres vivos, en que un padre deja de ser un refugio para ser un motivo de preocupación, que normalmente es una caída o una llamada o una pregunta repetida en fin, hay un momento que es una bisagra insoslayable en la relación de un hijo o de una hija con un padre o con una madre. Y el libro acabó trufado de relaciones entre padres e hijos. Caldas tiene una relación con su padre, Esteves va a tener un hijo y algo ha cambiado dentro de él. El padre de Caldas tiene amigos que a su vez tienen hijos y que viven la paternidad de una manera determinada. Mónica Andrade, que es la mujer desaparecida, tiene una relación un poco especial con su padre y con su madre, que están en circunstancias distintas. Hay un chico en la orilla de enfrente donde ella vive, Camilo, que tiene dificultades de comunicación y su madre lo protege debajo del ala. Su padre no se sabe bien la relación que tiene con él. En fin, hay un parapeto de relaciones entre padres, madres, hijos e hijas sobre la que se fue construyendo esa historia. Y bueno, la trama policial es más o menos la misma. La historia es la misma, pero está contada desde otro lugar emocional. Y la verdad, si como esto es un curso y hay gente que querrá escribir, yo, en fin, como decía Groucho Marx, nunca pediría consejos a un tipo como yo. Lo decía de un club, que nunca se asociaría a un club que le permitiese asociarse a alguien como él. Pero creo que no es mala idea, si no se está plenamente convencido del texto, volver a intentarlo las veces que sea necesario, porque, en fin, convivir con un texto con el que no estás completamente a gusto es enormemente sórdido, y es mejor
en fin, ser honesto y mirarte al espejo y volver a empezar. Y también pregunta alguien por Estévez. Textualmente, un gran hallazgo, ese alter ego del protagonista, por sus comentarios y extrañezas. Bueno, Estévez es un aragonés que algo hizo y en fin, lo destinaron a la comisaría de Vigo y se aclimata regular a esto que sucede en Vigo, que tenemos esa orografía tan peculiar y las nubes vienen rápido, descargan y tal como han venido se marchan. Y, en fin, él no está hecho a ponerse varias capas y además pretende que, como en su tierra aragonesa natal, las respuestas sean certeras, precisas, y aquí se estila otra cosa, vamos a decirlo así. Y entonces provoca determinados momentos de hilaridad. Pero al margen de todo eso, lo fundamental de Estévez es que para mí es un as en la manga porque me permite contar cómo es Galicia, me permite contar cómo es mi tierra y me permite observarla con ojos de un recién llegado. Yo escribo en gallego, escribo acerca de mi tierra. Resultaría redundante que yo explicara cómo son unas nasas o cómo se cuecen unos percebes. En fin, hay ciertas cuestiones que son muy nuestras que no tendrían sentido, no tendría sentido una explicación. Sin embargo, sí que viene a cuento que haya un forastero que no entienda algo y lo pregunte, y así, sin necesidad de grandes descripciones, mientras los demás personajes van cubriendo su curiosidad, yo le puedo contar cómo son las circunstancias de mi tierra a quien no las conozca o a quien no esté familiarizado con ellas. De manera que para mí es un as en la manga, es un personaje que cumple esos dos, ese cometido. Y luego lo del contrapunto, eso cualquiera que llame a la policía y tenga un problema verá que a su casa acuden dos. Eso es hasta por razones de seguridad. Eso no es algo que nos hayamos sacado de la manga los que escribimos. Pero bueno, sí que me permite hacer avanzar los libros, el ver que uno piensa de una manera y otro de otra. Y además Caldas pues se va volviendo un poquito más vehemente a base del roce con Estévez, y Estévez pues se va haciendo un poquito más sinuoso. Yo estoy casado con una mujer aragonesa y que es el origen de esto, que es, claro, habitualmente te dicen, no, los gallegos como sois y tal, pero es distinto cuando tú tienes una persona que toca la campana en casa cada vez que cada vez que te manifiestas de una manera distinta a la forma en la que se manifiesta ella y te lo hace ver a diario en varias ocasiones, pues te acabas dando cuenta de que a veces los estereotipos, lo que sea, pues esconden muchas veces verdades rotundas, y me parecía que era una forma un poco salada de contar cómo era nuestra tierra. Bueno, y también te quería preguntar por la relación con los lectores. Es decir, cómo en estos 14 años, desde el 6 para aquí, con estas 3 obras que han tenido una recepción inmensa, enorme, incluso cómo ha evolucionado esa relación con los lectores desde el 6 a ahora? Bueno, ha cambiado dramáticamente me refiero a de manera drástica. Pues en el año 2006, por ejemplo, no había redes sociales, no había libro electrónico, todas las relaciones con los lectores eran más personales y tenían que ver con encuentros. Por ese lado ha cambiado mucho. Por otro lado, Ojos de agua es una novela que sale en gallego con 800 copias y en castellano con 1200, creo recordar. Es decir, que yo no conocía a nadie en el sector editorial, o creía que no conocía a nadie, luego luego supe que conocía a más gente, pero una vez que los libros fueron tomando dimensión, los editores no esperaban que hubiera un éxito grande en el libro y pensaban, bueno, pues que a lo mejor con fortuna pues se podía reeditar, pero claro, aquel Ojos de agua que salió
en gallego con 800, o sea que salió con 2000 copias entre las dos lenguas, pues no sé si se han vendido, ¿no? A lo mejor no sé, 100 veces más. Y claro, eso fue una sorpresa, pero para el primero que fue una sorpresa es para mí. Y yo, no, te encuentras, bueno, te encuentras en un lugar un poco inesperado, un lugar en que los libros se comienzan a reeditar y te ves conociendo gente y conociendo lugares que no esperabas conocer y que no habías soñado, en fin. Yo muchas veces me pellizco porque en este tiempo pues, he vivido una vida mejor que la que había soñado. Luego es verdad que nadie en sus cabales escribe para hacerse ser rico. Mis libros han tenido un éxito considerable, pero tengo una vida de lo más común. En fin, la remuneración, no sé, uno coge los 10 primeros, cualquier profesión de España y los 10 escritores y económicamente no compensa, pero nadie en sus cabales escribe por dinero, ni se hace librero por dinero, ni editor, ni se dedica a cuestiones de ámbito cultural por esa recompensa. Las recompensas son otras que tienen mucho que ver con el espejo y con los momentos de la noche en que te despiertas con los ojos en el techo negro y te das cuenta de que vale la pena el trabajo que estás haciendo. Y luego sucede algo curioso con los libros, y es que los libros, a pesar de que los pueda leer mucha gente, se leen de uno en uno y se escriben para uno nada más. Y la relación con los lectores sigue siendo una relación de un lector en un lector. Da lo mismo que el libro se haya vendido más o que se haya vendido menos. Es verdad que generalmente a las presentaciones, a los actos y tal, acude mucha más gente de la que acudía cuando empecé, que en las ferias pues viene más gente a que les firme libros, pero la relación sigue siendo la misma. Yo estoy enormemente agradecido, además, porque he tardado 10 años, han pasado 10 años desde la playa de los Ahogados hasta el último barco. Yo tenía dudas de que sospechaba que muchos lectores se podían haber olvidado, no de mí, que no soy tan fatuo de pensar que me esperaban a mí, pero temía que se pudieran haber olvidado de mis personajes, y al contrario, me he encontrado un cariño enorme allí donde he ido desde el primer momento y en fin, y gente que te da las gracias cuando en realidad quien tienes que dar las gracias eres tú. Y la relación ha cambiado por el vehículo, pero no en el resto. Yo entiendo que con los lectores creas un vínculo de calidez, que a veces se te saltan las lágrimas. Viene madres que te dicen que has entendido, tienen un hijo con un problema semejante al que tiene un personaje en tu libro y te dan las gracias por la manera de tratarlo, o gente que te dice, le leía su libro a mi madre cuando se estaba muriendo en el hospital y no sabe cómo le agradezco que nos acompañara aquellos días. Y claro, te tienes que olvidar del COVID, dar un abrazo y en fin. Muy bien, Domingo, pues yo creo que vamos a ir acabando esta charla. Son las 8:30. Muy bien. Pero sí que quería, si acaso, para las personas que nos están siguiendo, muchas de ellas interesadas en tu experiencia como escritor, que en definitiva es de lo que hemos estado hablando estos minutos. Comenta, si acaso ya para acabar, un error que no debería cometer una persona que esté empezando en esto de la escritura, en novela negra o en cualquier otro tipo de género, y que puede tener dudas de si seguir o no seguir. ¿Qué error no debería cometer? ¿Qué se podría recomendar? Aunque efectivamente antes has dicho que no serías tú el que podría recomendar. No soy el mejor recomendador, pero ¿qué error crees que no debería cometer? ¿Qué se le podría decir a eso? Yo puedo hablar de mis errores. Ojos de agua, por ejemplo, es una novela que
yo despojé de 40 páginas del final del libro pensando que ya tendría tiempo de contar algo más si llegaba el momento, y con el tiempo me encontré con que cuando he releído el libro me faltan esas 40 páginas. Pero bueno, yo creo que un error fundamental es no borrar, no ser capaz de tener el espíritu crítico, de entender que hay pasajes hermosos que son palos en la rueda de la historia, y que uno tiene que tener la literatura, o tomar la literatura al servicio de la historia que quiere contar. No puedes contar una historia para engrandecer la literatura. El camino tiene que ser el inverso. Y algo parecido sucede con la documentación de la que hablábamos antes. Uno se tiene que documentar para que la historia corra con naturalidad, y para que tenga verdad y que tenga verosimilitud, y que se deslice como debe. Lo que no se puede es contar una historia para dar una lección, para contar todo lo que uno se ha documentado o todo lo que uno ha conocido un determinado tema. Pero luego yo creo que la literatura es enormemente ingrata con muchos de mis compañeros que tienen un talento enorme y que tienen dificultades para haber publicado sus obras y tal. Pero yo creo que hay una cuestión fundamental, que es no desfallecer, y hay que tener resistencia en la medida de lo posible y darse cuenta de que esto no son fuegos fatuos. Yo no soy escritor cuando estoy aquí arriba hablando contigo, ni cuando hago una entrevista, ni cuando firmo un libro a un lector. Yo soy escritor cuando estoy sentado en mi mesa, cuando estoy concentrado, trabajando, y eso es lo que no cambio por nada. Y yo creo que lo que hay que entender es qué le gusta a uno del oficio de escritor, si la cáscara o el huevo. Y si a uno lo que le gusta es la cáscara, pues a lo mejor tiene que dedicar a otra cosa. Sí, tiene que buscar otra cosa, porque es muy complejo. Sin embargo, el hecho de escribir, porque escribir es vivir y pensar en la vida, te permite las dos cosas, es apartar las cosas urgentes y centrarte en las cosas importantes, en las que te estremecen, es arañarte por dentro, es mirar alrededor con espíritu un poco crítico. No es tener la boca abierta, es tener los ojos y los oídos abiertos, impregnar los libros de humanidad, frotarle lo que uno ve, lo que uno escucha a los personajes para que vayan teniendo esa dimensión humana. Bueno, así que hay una última pregunta. Vale. Y como hemos estado hablando antes, esta pregunta la voy a matizar, porque la pregunta es, ¿qué me han pasado? ¿Para cuándo el siguiente libro? Y entonces yo voy a añadir, ¿y para cuándo, como hemos estado hablando antes, y para cuándo el próximo Leo Caldas? Bueno, el próximo Leo Caldas no lo sé, porque soy un artista incumpliendo plazos. A mí me gustaría que estuviese en 3 años, 2, 3 años, pero soy consciente de que, de que no sé bien qué se me va a aparecer. Voy conduciendo con las luces puestas y si se me aparece una piedra o se me pincha el coche, me voy a tener que parar. Habrá un libro nuevo, habrá un libro de cuentos que publicaré con Carlos Baonza, que es un maravilloso pintor y escultor, y un libro que vamos a hacer a la limón. Yo publicaré unos cuentos y él les dará forma de pintura, y eso será para el Día de las Letras Galegas, o sea, para el 17 de mayo de 2021. ¿En gallego y en castellano? En gallego y en castellano, en Galaxia en gallego, en Siruela en castellano. Y pues sí, están trabajando las dos editoriales juntas y estamos todos la mar de ilusionados. Pues nada, pues ya sabemos cuál va a ser el siguiente libro de Domingo Villar, 17 de mayo del año 21,
esos cuentos ilustrados en gallego y en castellano, y Leo Caldas pues dentro de 2 o 3 años. O sea, exactamente. Próximamente, cuando ya no haya pandemia, volvamos otra vez a las presentaciones y a poder tener a Domingo Villar en directo y con tan buena comunicación, tan bien que comunica Domingo Villar, como tenemos ocasión de comprobarlo ahora. Muchas gracias, Domingo, por haber venido. Muchas gracias a ti, Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí siguiéndonos desde la Biblioteca Ángel Casal de Santiago de Compostela y también a las personas que nos han seguido a través desde su casa o desde cualquier otro sitio a través de Internet. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Era ese ruido. Aguantó a maquinaria.